Ahora Vale. estoy grabando, no. Bueno, hace 80 años que uso esto, sigo sin entender. Ahí está. Listo. Hola, ¿Todos buen ven? día. Hola, Jessy. Hola. Hola. Hola, buen día. ¿Qué preguntaste, Camilo? Sí, ¿en qué se basaba la clasificación? ¿Qué quiere decir primario, secundario? ¿Qué entendieron de eso? En cómo era que se podía visualizar el resultado. Uno era como como que lo podías ver así como macroscópicamente, y el otro no, como que requería un paso más o una técnica de revelado. Bien, ¿cuál es el que se puede ver a simple vista? El secundario, la interacción secundaria. Bien, perfecto. Entonces, la primaria se necesitan técnicas específicas que la vamos a ver en la segunda parte de la clase. Primera parte de la clase se basa en las técnicas de interacción secundaria, que como dijeron se puede ver a simple vista. Y hay dos procesos que son importantes en la interacción secundaria. La aglutinación y la precipitación. Bien, perfecto. ¿Qué me puedes decir de eso? Es la formación de complejos inmunes y es por esto que lo puedo visualizar a simple vista. Bien, Es un perfecto. complejo Complejos inmune. Un antígeno con su anticuerpo. Bien, y en las interacciones primarias, ¿no tenemos esos complejos inmunes formados? Sí hay. O sea, sí, pero como el antígeno es monovalente, no se puede visualizar, o sea, es como muy poca la interacción. Perfecto, o Bien. sea, ¿todos entienden ese concepto de monovalencia y todo eso? O sea, ¿cómo es la interacción del antígeno con el anticuerpo? La primaria y o sea, por ejemplo, todos, no importa su valencia, pueden tener interacción primaria o no. Sí. Entonces, ¿cómo tienen que ser el antígeno y el anticuerpo para poder lograr esa interacción secundaria? Multivalentes. Perfecto, o sea, tiene que poder, por ejemplo, el antígeno tiene que poder unirse a otro anticuerpo, además de, por ejemplo, este que está unido acá, cosa de que pueda pasar esto. Bueno, dibujo mal, quiero que, porque, por ejemplo, Immanuel nunca vio esto, entonces debe estar pensando, ¿qué está sucediendo acá? El resto ya está acostumbrado. Pero bueno, eso Yo es hago el dibujo importante. si querés. Bueno, ¿querés Mira. que, o sea? A ver. No, pará. ¿Cómo hago más grueso? No importa. Anticuerpo. Bueno, ¿ves qué inteligente? Tipo, no era la calidad del dibujo, era simplemente pensar un poco. Bien, en eso que está dibujando Jessie, o sea, están las interacciones primarias y también las secundarias que permiten qué tipo de técnicas dijimos, o sea, cómo visualizamos esa interacción secundaria. A simple vista, o sea, por Bien, aglutinación o precipitación. bien. Bien. Entonces eso, para la interacción secundaria es necesario tener anticuerpos mínimo bivalentes, ¿sí? Y antígenos multivalentes. Eso quiere decir que un mismo antígeno puede ser reconocido por varios anticuerpos, ¿sí? Y un anticuerpo puede reconocer a varios antígenos. ¿Se entiende? Sí. Ahí No, se estoy forma el pésima. dibujo que hizo Jessie, es como, lo borraste, pero Bueno, igual se lo entendía. Creo que está importante es, en varias claro, imágenes del seminario y todo. Ahora, las interacciones primarias, como dijeron ya, no se pueden visualizar a simple vista. Son las que vamos a ver 1.000.000 de técnicas que nos permiten visualizarla. Y, por ejemplo,
vamos a hablar de 3 tipos de técnicas particularmente. ¿Saben cuáles son? Uy, se movió todo el coso. Bueno, esto No iba importa, acá. yo O sea, lo borro siempre que igual, yo era mueva para se que va a lo mover. vean. Por ejemplo, de ¿Por qué no estas lo 3 puedo tipos de borrar? técnicas de interacción primaria que les hablaba antes, una es el ELISA, que seguramente ya lo conocen. Después tenemos, por ejemplo, la inmunomarcación, que es dentro de lo que está todo el tema de la citometría del flujo, para poder visualizar las cosas que yo marco con esta técnica de inmunomarcación. ¿Vieron todo eso, no? La citometría, los gráficos. Y después tenemos RIA o radioinmunoanálisis sería. Análisis. ¿Western no entraría acá? ¿Western blot? Sí, en realidad hay más. O sea, tenés también Western Y blot que va a técnicas ser... radioinmunométricas. Sí, Claro. Se entra con la RIA, o sea, Ujú. parecido, pero no es lo mismo. ELISA, por ejemplo, que lo vieron seguramente, creo que se ve desde primero ELISA, pero en bioquímica, no sé si alguno capaz es como le gusta bioqui y le requedó eso. O no sé si lo vieron, yo lo vi ahí. Pero bueno, para hablar de algo con lo que estemos familiarizados antes de toda esta clase de inmuno. ¿Cómo es la técnica de ELISA? ¿Cuántos ELISAs hay? ¿Cómo? ¿Es una Tenés dos técnica tipos. quali o cuantitativa, por ejemplo? Eso es algo muy importante. Se te cortó igual, pero... Va, todos... o se me cortó a mí. No, O sea, sí, que ¿es también. una técnica cuantitativa o cualitativa o Es ambas? cuantitativa. Ujú. ¿Es solo cuantitativa? Eh, ¿Qué significa que una técnica sea cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa es que nos puede dar un valor numérico, ¿no? Claro. Sí. Bien. Y O sea, de cuánto tengo de tal claro, anticuerpo. ¿Y cualitativa? que te responde a una característica. Claro, un resultado Exacto, o sea que característico. es como buscar un anticuerpo específico para algo, Ujú. ¿no? En el caso de ELISA, si vos me decís que es solamente cuantitativa, entonces significa que mide los anticuerpos que hay en total. Ujú. O mide, eso es lo que hace el ELISA, o mide anticuerpos para un antígeno en específico. es cuantitativa y cualitativa. Exacto, son las dos cosas, es quali y cuantitativa. Muy bien. Bueno. ¿Y alguna sabe qué tipos de ELISA hay y cuál es la diferencia? Igual más o menos es lo mismo, pero cambian, digamos, la técnica en sí, cómo se hace. Hay dos Claro, hay dos tipos. El sándwich. Dale. Tenemos el directo y el indirecto. Bien. Perfecto. El directo podría ser algo más cualitativo, ¿no? No, también En es ambos casos. cuantitativo. En Los ambos dos. casos es significa cualitativo y que vos tengas cuantitativo. un anticuerpo específico a un antígeno o un antígeno específico a un anticuerpo. O sea, esa es la única diferencia. En una vos buscás los antígenos y en otra buscás los anticuerpos. Claro, se esa llama- es la diferencia principal, digamos. En el directo, yo veo si Ujú. tengo anticuerpos, perdón, antígenos. Antígenos. Sí. Antígenos. Claro, directamente busco el antígeno en el suero, en la sangre del paciente, digamos. Entonces, ¿qué es lo que estaría pegado en el soporte, en la placa de PET? Bien, esta es la parte en la que voy a intentar dibujar y que salga bien. Sí, Yo digo- esto es importante. anticuerpos. En el Perfecto. directo vamos a tener un anticuerpo. Y en el Perfecto. indirecto lo que vamos a tener es un antígeno en la primera, en el frasquito vendría, digamos. Claro, perfecto. Después para el directo, Que hablo.
¿Qué preguntaron? No, nada. A ver, voy a intentar. Acá, dibujé a la par que me decía, creo que era Gaby la que hablaba. Bien. Sí, sí. Bien, entonces en el directo tengo yo en la placa un anticuerpo. ¿Y qué agrego acá? Plasma del paciente. Perfecto. Entonces a mi Que en ese anticuerpo, plasma, ¿qué me decían? no, que digamos que en el suero lo que trataríamos de buscar es el antígeno que reaccione con ese anticuerpo que lo tenemos en el frasco, digamos. Perfecto, tiene que ser, o sea, la idea es, yo tengo un anticuerpo que es específico para el antígeno que estoy buscando. Entonces, después de que yo tiro el suero del paciente, acá tendría que poner suero, uy, se me rayó eso. Se En une, caso de que haya antígeno en esa muestra, ¿qué pasaría? Claro. Se va a unir. Exacto, se va a unir. Y así, bueno, se une y yo ya la veo. No, No, lo que tengo que agregar un anticuerpo anti el antígeno que estoy buscando, que tiene una enzima que suele ser peroxidasa. Y entonces, si después yo tenía presente el antígeno y todo se queda pegado y no se va cuando lo grabas, sería un sustrato que es lo que le da el color y yo puedo observarlo. Exacto, se le da el sustrato a la enzima y la reacción de la enzima con el sustrato va a originar un color. Perfecto. perfecto, o sea, Muy acá está muy bien lo que dijo Vicky, acá lo intenté dibujar, digamos, es un anticuerpo que acá tiene la enzima pegada, y ahí ya veo, o sea, ahí ya está el color. no. No, Le se tenés le que poner agrega el un sustrato sustrato encima. para esa enzima, Perfecto, se agrega el que es lo que da la sustrato. coloración. No quiero dibujar. Ay, a mí se me traba, creo que se fuera mal. Por internet. Bien, entonces el sustrato que agrego es lo que me pinta, digamos, toda la muestra, y yo lo veo, o sea, se ve, no sé si les mostraron alguna imagen, como que tenés un montón de estos frasquitos así, chiquititos, entonces vos ves los que se van pintando después de que agrego el sustrato. Obviamente en el medio se lava para que, o sea, para que no tengas pegado, por ejemplo, anticuerpo con enzima por todos lados, o sea, tiene lavados en el medio, eso, no, o sea, no es importante que lo sepan de memoria, pero sepan, porque capaz uno se pregunta, bueno, pero entonces yo tiro un anticuerpo marcado con la enzima, conjugado con la enzima, y cómo es que no está en todos lados y lo acabo de tirar, y bueno, sepan que se lava para que solamente los que estén asociados al antígeno reaccionen con el sustrato. Y bueno, ahora en el indirecto es, o sea, todo muy parecido, pero como invertido. ¿Cómo son los pasos? A ver, tengo el frasquito con el antígeno. Le pones el plasma y si hay anticuerpos se va a unir. Perfecto. Lo mismo, pero ahora lo que viene es el anticuerpo, que en este caso sería el que debería tener el paciente, si es que él tenía ese antígeno en su plasma también. ¿Y a esto qué le agrego? Le agregas otro... Claro. Un anticuerpo antifragmento FC de ese anticuerpo, Perfecto. que también tiene una enzima. Perfecto. Y Lo después le mismo. pones el sustrato y también da color. Ay, me salté, o sea, quise dibujar un poco más, no sé por qué razón. Bien. Que re bien te salió el dibujito, me gusta. Igual ellos ya entendían todo, pero nada, Pero lo tengo bueno, que para terminar. explicaste el dibujo había que hacerlo. Entonces, acá en esta técnica, ¿saben para qué se usa el ELISA indirecto? O sea, se entiende que se usa para esto, pero para algo
para detectar cotidiano. el HIV, puede ser. Perfecto. Pero igual decían que usabas más que nada primero ELISA y después para corroborar el Western blot. Perfecto, sí, es así. O sea, se hace un ELISA, creo que ahora es de cuarta generación el que se hace. Si da positivo, se confirma con Western blot. ¿El ELISA qué? O sea, ¿saben por qué se utiliza primero el ELISA? O sea, que es una técnica muy... Y debe ser barata. Ah, Sí, también. Es simple de hacer y es bastante sensible, o sea, detecta la mayoría de los casos. Y después tenés que usar una técnica más específica por las dudas si detectó algún falso positivo. Entonces, Igualmente, pues van a ver que no específicamente es como que primero se hace ELISA y después Western blot. Primero se hace ELISA, que es como tamizaje, digamos, por lo que dijeron, porque es barata y porque es sencilla, pero después, si da positivo, se tiene que confirmar primero con una carga viral. No se hace Western blot de una, porque el Western blot se tiene que evitar, porque sí es costoso. Entonces, antes del Western blot se hace, bueno, eso no importa, igual para inmuno, pero para que lo sepan, primero se hace carga viral, y si la carga viral es negativa, se hace Western blot. Pero si, digamos, es lo último que usas como recurso para diagnosticar el HIV. Ahora, ¿de cuál quieren hablar? De todo lo que es en radioinmunoanálisis, que es que tenemos PRIS, RAS y tenemos otra que se llama... No, igual es el radioinmunoanálisis, ahora que lo pienso, es la del... ¿Entendieron la del antígeno caliente y la inhibición competitiva y todo eso? ¿Lo vieron? o Creo sea, que el no. radioinmunoanálisis. Creo que no salía en el seminario, si no estoy mal. No estaba en el video, Pero- pero estaba en el apunte, digamos. Ah, bueno, igual si no Claro, está en sí. el video, seguramente no lo tomen como importante y sí, igual PRIS y RAS seguro que sí, ¿o no? Claro, los Sí, Prince y Rush es radioinmunométricas. importante. Sí, eso creo que es ¿Saben lo más cuáles son? importante. ¿Para qué Siempre sirve cada aparece una uno? pregunta de PRIS y RAS. Siempre, Ujú. siempre. Bien, entonces hablemos de... Sí. ¿Quieren hablar de eso, no? No importa, si no quieren. Vamos a hablar de eso. No, pero es importante, así que Bien, hablemos. ¿para qué se emplean las técnicas de radioinmunoanálisis? No, radioinmunométrica. Perdón, Claro, esto radioinmunométricas. es Río. Sí, me confundo siempre. ¿Para qué se emplean? ¿Qué quieres buscar? ¿Se acuerdan? para medir niveles de inmunoglobulina, ¿eh? Bien, perfecto. ¿Por qué? O sea, a ver, ¿por qué específicamente inmunoglobulina E? Digamos, eso todavía no lo vimos, pero las otras inmunoglobulinas se hallan por técnicas de precipitación, pero la inmunoglobulina E no, porque su concentración en plasma es muy baja. ¿Sí? Eso igual sí lo vimos cuando hablamos de anticuerpos, que cada uno tenía un anticuerpo, algo así para hablar. Ah, pues hemos visto específicamente, digamos, por ejemplo, inmunodifusión radial, que es con la técnica Claro. que se ve la concentración de Claro, o sea, las otras que me inmunoglobulinas. que están en alta concentración en sangre, entonces con técnicas más sencillas y más baratas y más Claro. fáciles de hacer, las podemos conseguir Ah, cuantitativamente. entonces, otra característica de las pruebas de interacciones secundarias, ¿cuál es? Que el antígeno y el anticuerpo tienen que estar en altas concentraciones. Entonces, como la inmunoglobulina E está en baja concentración en plasma, no se pueden usar pruebas de interacción secundaria. ¿Se entiende? Sí. Tienen que ser pruebas de interacción primaria. En este caso, las radioinmunométricas. Bien, entonces, ¿Qué saben de PRIS? Por lo que dijeron en el video,
Dale, Ay, dale. se me puso todo junto como... Que Freeze es para buscar una inmunoglobulina E total en suero. Perfecto. Bien. Estaría alta en personas alérgicas. Ujú. Y su principal diferencia con RAST es que RAST busca una inmunoglobulina E específica para un alérgeno. Perfecto. Claro, y la Ay. técnica es como una ELISA. Bien, entonces, ¿cómo sería? O sea, PRIT significa en inglés como paper disc. O sea, la otra también tiene la palabra disc, porque son discos de papel. Entonces, bueno, tengo eso, que en este caso estas rayitas simularían el disco de papel. ¿Y qué tengo pegado acá, en el disco de papel? Un anticuerpo. Un anticuerpo anti-fracción constante de la inmunoglobulina E. Perfecto. Y a esto le agrego, obviamente, el suero de la persona que quiero ver su concentración de IgE y se va a unir acá. ¿Y a esto qué le he añadido para verlo? Otro anticuerpo anti-inmunoglobulina E que esté marcado. Bien. Perfecto. Marcado con un isótopo radioactivo. ¿Sí? En este caso. Es parecido a la ELISA, pero bueno, en este caso no hay enzima, Claro. sino que está marcado radioactivamente y luego se lee por un lector de radioactividad, digamos. ¿Y cómo hago entonces para ver la concentración? ¿Saben cómo es? Tengo que usar O sea, un yo veo contador de radioactivador. radiación. Bien. Bien. Se lee la radioactividad, después se hace una curva de calibración y en base a esa curva de calibración que hago es que puedo ver la concentración. Vamos con RAST. Ahora, o sea, es muy parecido a la ELISA porque encima ahora en el disco que tengo. Y los antígenos, o sea, Me reí de, no sé si la escucharon, de Jessie, porque si no parece que Sí. me río de lo que dice Cami. Bien, tengo el antígeno, entonces cuando hablo de, por ejemplo, una alergia, este antígeno se le dice alérgeno, Bien. que O sea, obviamente es lo que me determina que yo busque una IgE específica o no. claro. O sea, sería que vos estás sospechando de un alérgeno particular, entonces compras Claro. esa tirita. exacto. Claro. O sea, yo sospecho, o Muchas sea, en veces este igual se caso, hace con varias cosas. O sea, como que la persona no claro. sabe a qué es alérgica, pero sospecha de algunas cosas que pueden llegar a ser y se hace con varias, digamos, Claro. en diferentes técnicas, igual, cada una distinta. No, obviamente se hace plato. Tal cual, o sea, por ejemplo, en la técnica de acá arriba yo podría ver, no sé, tengo la sospecha de que es alérgico, veo si me sale una IgE elevada, podría ser RAS diferentes, o sea, acá hago toda otra RAS con otro alérgeno, y en esta, por ejemplo, quiero ver si soy alérgica al maní, entonces pongo antígenos, que sea, bueno, proteínas derivadas del maní, y si se une la IgE a esto, quiere decir que, bueno, claramente era eso a lo que soy alérgica, ¿no? Entonces, ay, no. Julie, creo que se te va a descargar. Sí, puse ¿Puede ser? actualizar. ¿Qué pasa cuando pongo eso? Mm, Ah, no, me Ah, está no pasa mandando a nada. comprar Zoom de ninguna manera. Espías de Rusia. Entonces, añado el suero acá que se va a unir. Hasta que se corte, bueno, ahora después hacemos otro. No, yo te decía que tienes baja la batería. Entonces, Ah, eso me por las dudas. estabas. Ah, gracias, sí, es Sí, verdad, se me va a apagar todo. Bueno, insisto, mientras. desconéctalo. No, pará, porque, bueno, si no dibujen ustedes mientras voy a buscar el cargador.
Yo no puedo, no sé cómo se hace. Jessy sabe. O yo dibujo encima. Dale. Bueno, miren que no los voy a escuchar, voy a buscar cada uno. Bueno. A ver si me sale. Bien, ¿cuál es la muestra biológica que se usa? ¿Cuál es la que se añade? Hola, Suero. ¿Cómo, chicos. cómo ¿Qué se sería? añade a la placa? O sea, el suero del paciente Bien, exacto. con Esa es la la... muestra biológica, el suero. Entonces Claro. ahí se ve si tiene los anticuerpos. Si En tiene los caso de que anticuerpos, fuera alérgico ah, a este antígeno, ¿qué pasaría? IgE se une. bien. Ay, ¿qué son ustedes? Ahí está, esta es la IgE. Bueno, y después que así ya se ve. No, después le tengo que agregar un anticuerpo anti-inmunoglobulina E, digamos, Ujú. que está marcado radioactivamente. Bien. Es Perfecto. igual que PRIS, solamente que en vez de usar anticuerpos, de entrada vas a usar antígenos. Y no cualquier antígeno, sino, como dijimos, un antígeno específico. En este caso, en caso de las alergias, son alérgenos. Bien, y lo mismo se lee con un contador de radiación y se hace la curva de calibración que te da el valor de la radioactividad de la muestra. Perfecto. Bueno, ya volví, pero no encuentro el lápiz que usaba para dibujar. Y bueno, o sea, lo voy a hacer con el dedo, pero pobres de ustedes Ay, que no, tienen que interpretar buenísimo, mis sí. dibujos. No, o sea, A mí me recuesta con el dedo. no lo perdí porque fue. Tengo que hacerlo re No lo gordo. moví, pero no sé qué sucedió. ¿Dónde? ¿Viste cuando tenés algo en la mano y te moves para otro lado y no sabes dónde lo dejaste? Andás a ver, capaz que está abajo en la cocina porque por alguna razón bajé con el lápiz y... Ah, no, acá está, listo. Bien. Bueno, y que... A ver, alguien que me cuente esto, que yo no estaba cuando lo dijeron. Solo dijimos que se agregaba otra vez el plasma del paciente, el suero del paciente, y si la persona era alérgica contra el maní, digamos, la IgE se le iba a unir y después otra vez se ponían anticuerpos anti fracción constante IgE que tenían radioactividad, o sea, tenían isótopos y nada, se terminaba haciendo la curva, o sea, como que el último paso era el mismo. Perfecto. Entonces la diferencia es que acá veo concentración, o sea, también puedo ver. Ay, no, bueno. Se va a mover. La concentración, pero la diferencia es que es IgE específica. Exacto. Bien. Bueno, no se tienen que confundir cuál es PRIS y cuál es RAS. O sea, ustedes van a saber que una es para antígenos específicos y la otra es para medir IgE total. Una memotecnia que Ay, sí, una vez iba a me decir dijeron. ¿Cuál vas a decir vos? ¿La de first y la? Ah, mirá, en inglés venía. Yo iba a decir primero y después last, pero igual para mí, o sea, a ver, Claro. son dos técnicas. Con una memotécnica alcanza, o sea, PRI de primera y listo, la otra es la que queda. Y sí. Yo Da tengo igual una decir- pregunta. Sí, ¿Sí? Tengo una pregunta. El anticuerpo anti-inmunoglobulina E, el que está marcado, digamos, ¿en qué parte se une de la inmunoglobulina, digamos? ¿En la fracción constante o en esa? Sí, en la fracción Claro, sí, sí. constante. Porque Como la en fracción Camille. variable, que es la que reconoce, ay, perdón, que es la que No, igual. reconoce el alérgeno, pues está ocupada. Ah, ok, sí. Bien, Gracias. no, de nada. Viste, cuando Cami decías un anticuerpo marcado con un isótopo radioactivo que es específico para la
porción FC de la IG. Claro. Igual, bueno, o sea, pensándolo más en profundidad, como es fracción constante, uno podría preguntarse por qué entonces, o sea, por qué se une a IG específica. Pero imagino que con los lavados a vos te queda unida la IG específica para ese alérgeno solamente, entonces cuando pones anticuerpo marcado con isótopo radioactivo, que es específico para la fracción FC, que es constante, se va a unir, o sea, ¿se entiende lo que Solo a la estoy? IG que quedó Claro. pegada, por eso es importante el lavado entre medio, sí. Claro. Ah, claro. O sea, porque se supone que la fracción constante es constante entre las IG de IG. diferente especificidad. Claro. Dice Priest, primero busco IG total, Bueno, sigamos. sigamos, o sea, buenísimo cuando hago esto. Adiós. Bueno, Ahí la o puedo sea, decir borrar. es una pena porque se borró la técnica. Pero bueno, ahora vamos Bueno, pero con ya entendieron y quedó grabado. sí, Qué difícil que borrar. la inmunomarcación. Y acá vamos a hablar de citometría. Que está buenísima la citometría. Eso también es importante porque se toma. O sea, bueno, igual la verdad es que no sé cómo va a ser la modalidad, no sé cómo les van a evaluar las evaluaciones que siempre tomaron, las que son físicas con papel, siempre tienen 1 o 2 gráficos de dot plot que seguramente lo vieron en el seminario. Lo vieron, ¿no? Sí. Les mostraron Sí. un gráfico. Sí. Bien. ¿Y qué entendieron? ¿El gráfico ese? Igual, bueno, La sí. citometría del flujo. O sea, la citometría es una forma de ver, digamos, la inmunomarcación hecha con fluorocromos. O sea, la inmunomarcación la podemos, o sea, los anticuerpos que nosotros añadimos están marcados y pueden estar marcados con una enzima, cosa que, o sea, por ejemplo, bueno, lo voy a escribir porque si no me voy a perder. Lo puedo conjugar con una enzima y a esto lo visualizo con un microscopio de fluorescencia, o lo puedo conjugar con fluorocromos y en ese caso El de encima se ve con microscopio óptico. sí, Me pero parece. tiene que tener una particularidad porque si no, o sea, con microscopio óptico, ¿cómo ves? Igual, O sea, creo que la llega a ese enzima... nivel. Ah, bueno, pensaba que era con el óptico porque la enzima da un producto coloreado. Sí, igual, Sí. o sea, yo tengo entendido Sí, que es un con microscopio microscopio óptico, pero de fluorescencia por lo que yo entendí. Eso es cuando está en fluorocromo. Con fluorocromos. Pero cuando es con enzimas, es lo Ahí está. Bien. que... ¿Vos estás compartiendo pantalla? No, Dios. La veo. No, claro, o sea, yo dibujé cosas y, bueno, igual nada, o sea, dos por suerte, por eso tampoco me preocupé mucho porque no estaba grabando. Y encima, claro, no, porque empecé a ver al bordecito de la pantalla, no aparecía nada de que esté grabando, no se perdieron de nada igual, y miren lo que hice, nada. Pero bueno. Menos mal, o sea, bueno, ahí está, ahora sí, está todo. No, me reolvidé cuando se cortó el coso. Miren, ves, acá me corregí, puse el microscopio óptico, todo bueno, en fin.
en el gráfico este de tamaño versus granularidad, vemos, por ejemplo, acá que tenemos Pero esto. vamos a analizar los glóbulos blancos en este caso, por ejemplo. Después tenemos acá otro grupo. Y acá más o menos. O sea, más o menos, obviamente. Entonces, este grupo de células, ¿cuáles dirían que son en base a lo que, bueno, lo que me está graficando de su tamaño y de su granularidad? O sea, este grupo celular, En ¿qué caso de que tamaño estemos tiene? analizando, claro, glóbulos Son- blancos estamos analizando, monocitos, polimorfonucleares y linfocitos. Serían aquellos los de menor tamaño y menor, lo que sería de los gránulos. Bien, perfecto. Bien. Perfecto. Y entre las tres células que nombré recién, ¿cuáles serían las que tienen menor tamaño y menos granularidad? Los linfocitos. Los linfocitos. Linfocitos. O sea, porque se imaginan, ¿no? El dibujo del linfocito era nada. Células, citoplasma y no Sí. tienen gránulos. Después, este grupo celular de gran tamaño, igual no. O sea, esto lo tendría que haber dibujado. Sí. Igual está bien, porque los macrófagos son más grandes. Sí. ¿Esas cuáles serían? Las que tienen mayor granularidad. Los neutrófilos. Bien, polimorfonucleares. O sea, se dan cuenta, ¿no? Que esto, porque es un gráfico como los que solemos ver de ejes de abscisas y ordenadas, en donde está más arriba significa en el lado, digamos, de las ordenadas. Lo que esté más alto es lo que tiene mayor cantidad, digamos, de gránulos. Sí, Sí. eso se entiende, eso, ¿no? Sí, sí. Bien. Y Bien, bueno, y- esos son los... Entonces, estas. Macrófagos. Bien. Entonces, o sea, en base a lo que hablábamos de cómo incide el RAS y cómo se disgrega, se hace este gráfico y después tenemos los otros láser o la forma de ver la fluorescencia que emitían esos anticuerpos con los que yo marqué, que estaban marcados. Entonces ya va como más específico a los antígenos que se unieron, esos anticuerpos con los que yo marqué a la célula. Y en base a eso es que la computadora hace otro gráfico de dot plot en los que puedo enfrentar millones de cosas. O sea, puedo enfrentar prácticamente todo lo que quiera, o sea, con lo que haya marcado. Que son, bueno, esto muchas veces sí lo toman. ¿Cuál era el ejemplo que les dieron en el seminario? Para nos dieron algo identificar que- CD4 y CD8. Bien. ¿Dónde pusieron CD4 abajo? Sí, y CD8 en la ordenada. Bien, y esto lo dividen así. Y bueno, y capaz te dicen en el cuadrante superior izquierdo o en el cuadrante. Le colocan número, Oh, me le ponen parece. número. Ah, sí. Claro. Sí, le ponen número. Sí. Tipo, este es el cuadrante 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Lo voy a borrar para después no puedo hacerlo. Bueno, igual no, o sea, capaz ahora puedes dibujar los montoncitos. Y eso también quería decir, los puntitos esos que representan células, obviamente también además nos están hablando, ya pusimos igual que es cuantitativa, pero incluso en este gráfico, si bien la computadora seguramente te va a decir un número exacto, también podemos ver la cantidad de células.
¿Podés, Jessy, o lo Bueno. hago? Hay un ejercicio, creo que en Sí. en la guía de tutorías, si no estoy mal, eh, que habla de una persona sana, por ejemplo, ¿dónde se vería la mayor cantidad de células? ¿En qué cuadrante piensan ustedes? Si es sangre periférica, en el Sí, sangre inferior periférica. izquierdo. Gracias, In- Julie. inferior izquierdo. ¿Por qué? Porque serían células que no tienen ni CD4 ni CD8. Bien, perfecto. Ahí entonces estarían todas las células, todas las otras células. En el inferior derecho estarían ¿quiénes? Las que tienen más CD4. Perfecto. Y en ¿Y cuáles relación, son ellas? ajá, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman esas células? Los linfocitos TCD4. Bien, Perfecto. perfecto. Y en relación, estas células en relación a los CD8 positivos, que son los linfocitos TCD8, ¿son más o son menos? Son menos. Son menos que los CD8. En sangre periférica estamos hablando, ¿no? En realidad son más, ¿sí? Los linfocitos TCD4 en sangre periférica, la proporción en una persona sana es de 2:1 respecto de los CD8, ¿sí? Ok. Ahora, en la guía les ponían un ejercicio que era qué pasaba en una persona con HIV, por ejemplo, ¿sí? Es más de Claro, vas a tener menos CD4. Perfecto, entonces se invierte la relación, ¿sí? Se ve que se invierte, o sea que ahora la relación 2:1 es de CD8 respecto de CD4, ¿sí? Esto en algún parcial o final lo vi que preguntaban esto, como en una persona con HIV, ¿qué sucedería, digamos? Así que está bueno. Yo por las dudas dibujé puntitos porque cuando corramos se va a salir todo. Pero bueno, también podemos, por ejemplo, enfrentar acá, lo voy a hacer así, no se corre. Bueno, Ya está. por ejemplo, si yo enfrento CCR7 y acá pongo CD3. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una población celular y acá tenemos otra. ¿Quiénes creen que son básicamente ellos y ellos? CD3 serían analicen. los linfocitos. O Ay, se sea, cortó todo. porque que CD3 serían los linfocitos T, porque es la parte del TCR. Ujú. Bien. ¿Y por qué no tienen CCR7? Porque no tienen que migrar hacia el ganglio. Perfecto, o sea, son los T efectores. Por ejemplo, podrían ser TH1, ¿no? Bueno, Cuando se diferencian a un perfil efector, dejan de expresar CCR7 porque son, bueno, muchas veces efectores. Igual eso lo vamos a ver bien en la clase de memoria, con todo, o sea, con los de memoria efectores, memoria, bueno, centrales y todo eso. Y estos que tienen acá CCR7 y no tienen CD3. ¿Qué células pueden ser? ¿Qué células están en ganglio que no sean linfocitos T? Las células Linfocitos T. dendríticas. Bien, Perfecto. un ejemplo es ese, dendríticas. Otro, eh, Macrófagos. también pueden haber macrófagos.
Bueno, bien. Y respecto a la célula dendrítica, específicamente, ¿en qué estadio, por así decirlo, tendría que estar? Maduro Bien. o activo. Maduras. ¿Cómo era eso? O sea, las inmaduras, ¿dónde están? ¿Por qué no tienen CCR7? En periferia, como centinelas. Perfecto. Bien, y después hay otro gráfico, que no sé si lo vieron, que es el histograma de fluorescencia. Sí, ¿Lo vieron? Sí. sí, sí. Ay, no. ¿Y qué entendieron de este gráfico? Como que traslada los resultados de esa fluorescencia y te marca dos curvas, o te marca curvas que te indican distintas poblaciones de células que tienen esa inmunofluorescencia. Bien. Según la intensidad. Claro. Esto es muy feo. ¿Todos entendieron este gráfico? Igual, una pregunta. Yo había entendido como que esos gráficos eran como dos superpuestos, o sea, te hace un gráfico de lo que te da cuando pasa por el láser y otro sería el de control, puede ser. Sí. O esto Claro. en el... La primera curva corresponde a lo que dijiste. Células que no están marcadas con el fluorocromo, ¿para qué piensan que se usan? ¿Por qué están ahí? para determinar las uniones que son inespecíficas. Bien. Claro, es como para calcular de una u otra manera la fluorescencia que puede llegar a emitir para restársela al valor final. Claro. ¿Sí? Que son las células marcadas, que son las que necesitamos saber el número. Perfecto. ¿Y con Claro, qué, bueno. perdón, con qué antígeno les dieron el ejemplo acá en este gráfico? Para yo poner acá, en este. Marcador. ¿Se acuerdan? O sea, no, igual, por ejemplo, pueden tirar otro ejemplo Sí, cualquier de marcador cualquier cosa. quieran, sí. ¿No era FL1 y FL2? Esa es la fluorescencia. En realidad eso es, claro, es como el color, digamos, que te va a emitir. No, que no es tan importante. Hay muchos, hay FIT, C, P, hay un montón que corresponden a diferentes tipos de fluorescencia, con diferentes colores. El marcador, un ejemplo de marcador sería CD4 o sería CD8. Perfecto, cualquier CD3, cosa. O sería o lambda, CD3, o kappa, cualquier o molécula de las que 19. vimos que está en la superficie de las células sería un marcador, ¿sí? Claro, Entonces, por nosotros ejemplo, en el pues, marcador le ponemos la célula que nosotros queremos buscar. Si nosotros queremos buscar linfocitos T, vamos a poner CD3. Si queremos buscar solamente T, CD4, vamos a poner CD4. CD8 solo, CD8. Linfocitos B, CD19. Si queremos buscar un tipo de linfocito B, tipo kappa o lambda, buscamos kappa o lambda. Pues así. Para eso servía también saber qué moléculas estaban. yo quiero dibujar. Quería colocar lo que dijo, creo que fue Mile, que lo de FLA y eso, FL1, FL2. Vieron que en los ejemplos, al lado del marcador sale como letras, por ejemplo, FIT-C, P, ¿lo vieron? Sí. Bueno, esos son tipos de fluorocromos específicos, no Claro. importa, no hay Creo que que el saberlos. FIT era color rojo. O verde. Sí, ese era color rojo. Bueno, igual eso no pasa nada, y al lado de eso sale FLA, FL1, perdón, o FL2,
que FL1 es verde y FL2 es rojo, pero, o sea, no importa. No pasa nada. Lo que O sea, lo importa importante es el marcador. marcador. Para... Uy, se me salió el auricular. Mi ayudante, me acuerdo que cuando la cursé, nos hizo un chiste, que fue, la verdad, muy mal chiste, y nos envió una tabla con todos los marcadores y todos los fluorocromos. Y nos dijo, chicos, es muy importante que lo sepan, no sé qué. Así, les juro. Y el día siguiente nos escribió, muerto de risa, preguntando quién había estudiado eso. Y adivinen No, quién estudió eso. Vos, Camilo. vos. Claro, exacto. Y a Qué partir de ese troleada. día, Camilo se sabe. No, igual lo que sí es importante, No, no igual todos, está bien. obviamente, no todos los marcadores de una célula, pero hay ciertas cosas más específicas de células, por ejemplo. O sea, acá en estos gráficos les pueden poner CD56, CD16, cualquier cosa. Y cuando veamos otras clases, o sea, van a ver que también, por ejemplo, cuando veamos memoria, también van a jugar con eso, capaz les ponen algún marcador que ustedes por la clase de memoria tienen que saber que tal célula lo deja de expresar o lo expresa o lo coexpresa con otra cosa, entonces está en el cuadrante de doble positivo, por así decirlo, o sea, positivo para los dos Claro. marcadores. Ah, eso sí. Por ejemplo, si en el gráfico que hizo Julie, el de CD8, CD4, si en el cuadrante superior derecho salen células, ¿ustedes qué pensarían? Que es sangre del timo. O sea, Bien, muestro el timo. perfecto, eso. O en Muy bien. algunos casos pueden indicar problemas, algún tipo de Claro. cáncer también, Ujú. un tipo de leucemia. Sí, o por ejemplo, cuando buscan linfocitos B y comparan las que son kappa y las que son lambda, ¿se acuerdan que hay una relación diferente? Que entonces, ¿cuáles había más? Capa. Claro, entonces Bien. si nosotros en el gráfico vemos que hay mucha más cantidad de lambda y poca de kappa, o normal de kappa pero mucho más de lambda, sería como que nos salía a pensar en una posible leucemia. Entonces, sí, no, es importante. Yo ¿Alguna tiene una duda de esto? Ah, ¿qué? tengo anotado como que no sé si capaz, no sé si lo toman, la verdad. Las características del control de isotipos son 3. No creo que las pregunten, pero está bueno saberlo. Bueno, las digo así Sí. para que lo dije. O sea, el control de isotipos son, bueno, como dijimos, anticuerpos que van a determinar qué sector, o sea, es positivo de verdad, porque se van a pegar inespecíficamente. Entonces, para hacer el control de isotipos, el anticuerpo tiene que ser de la misma especie, o sea, el mismo isotipo, tiene que ser como el mismo anticuerpo que vamos a usar, con el mismo color de la molécula que voy a usar para el análisis, y no tiene que estar presente en la muestra la molécula que se pega, o sea, la molécula que busco no tiene que estar cuando haga el control, porque voy a usar el mismo anticuerpo todo igual, solo que en una muestra donde no esté ese antígeno que busco. Y nada, para saber, digamos, cuánto es la cantidad que se pega inespecíficamente. Eso sí. ¿Tienen alguna duda? Todo lo que vimos hasta ahora es de interacción, es para visualizar la interacción primaria. No. Nada. Algo que no dijimos, algo que vieron en el seminario, que dijimos distinto. No lo del microscopio óptico, pero decía otra cosa. No. No, explicaban eso y sí, no mucho más. Bien. ¿Y cuáles les gustaron más cuando lo vieron? ¿Las primarias o secundarias? Primaria. Primarias. A mí también. Sí, a mí también.
Está bueno, pero igual también, o sea, no sé. Son más sensibles que las otras. Las otras son más secundarias. fáciles. Claro. Sí, en cuanto a lo que tienen que saber es bastante básico. Pero bueno, ya escribimos acá que teníamos de precipitación y de aglutinación. De precipitación. Bueno, yo decidí, pues no, ¿cuál quieren hablar primero? ¿Qué ibas a decir, Cami? Ya no iba a preguntar si sabían en qué se diferencia la aglutinación de la precipitación. Voy a preguntar lo mismo. Que la precipitación utiliza antígenos solubles, mientras la Bien. aglutinación usa antígenos de una partícula, particulados. Perfecto, o sea que hacen parte de una superficie. Bien, esa es la diferencia. Yo puedo hacer una reacción de aglutinación con un antígeno soluble. Sí, o sea, podés conseguir un antígeno particulado desde un antígeno soluble. Perfecto. Bien, ¿cómo sería eso? Como que le pones antígenos, ponerle a un glóbulo rojo. Bien, Por lo menos ese ejemplo había dado en algún momento. perfecto. Puede ser un Sí. glóbulo rojo, puede ser una partícula de látex Claro, también. Sí. Se incuban y bueno, los antígenos solubles se le pegan, cosa que lo haga particulado, ¿se entiende, no? Sí. Perfecto. Bien, y ¿cuáles quieren hablar primero ahora? ¿Aglutinación o precipitación? Bueno, Precipitación. Bueno, precipitación. ¿Dijeron eso? Porque alguien Sí. dijo algo y se cortó igual. Sí, Creo que Mile dijo precipitación, Ah, bueno. creo. sí, sí. Bien. ¿Cuáles vieron de precipitación? ¿Otra vez se va a acabar? ¿Cómo puede ser? Recién lo hicimos. Te saltó el cartel, ¿no? ¿Te estás divirtiendo? A mí ¿Te no pasa el me... tiempo rápido? O sea, no les salta el cartel a ustedes porque me aparece a mí acá. A mí no. Bueno, No, a mí tampoco. Nunca me salta, nunca me avisan. Se corta de la nada. Creo que solo al administrador le sale. Al que armó la pero como estoy reunión. compartiendo la pantalla, pensé que como yo que lo veo ahí desaparecía lo que arriba escribí. el Claro, hay un cartelito. contador igual, sí. Acá. Bueno, ¿Dónde? o sea, acá arriba, no sé qué parte les aparece de mi pantalla, pero en mi pantalla arriba de todo hay un contador. Bueno, dejemos de perder el tiempo. Las reacciones de precipitación, ¿cuáles vieron? Inmunodifusión radial. Bien. Bien. ¿Y la otra cuál es? Inmunoelectroforesis. Bien. Perfecto. Bueno, inmunodifusión radial. ¿Para qué sirve? O sea, ¿cuál es el... ¿Para qué sirve el Para fundamento? Para cuantificar las inmunoglobulinas G, A y M. Perfecto, ¿y qué más? Cuantificar complemento. inmunoglobulinas y complemento, muy bien. ¿Es una técnica cuali o cuantitativa? Es Lo cuantitativa. dijimos igual recién. Cuantitativa. Sí. Muy bien, Bien. entonces es cuantitativa. ¿Y el fundamento, saben? La interacción del antígeno y el anticuerpo. Claro, pero bueno. Sería una difusión de muestra que va a contener antígenos y anticuerpos y se los va a medir por el radio que se forma al precipitar. Ah, Y eso se mide con una curva de calibración. O sea, básicamente eso. O sea, Gracias a la curva de calibraciones que podemos cuantificar, digamos. pero eso no sería como el método de todas las técnicas de precipitación. O nada que ver. Lo de la O curva de sea, calibración. lo de medir el radio. No. O sea, No. Y la solamente inmunoelectroforesis, inmunodefusión radial.
no, La no, inmunoelectroforesis es claro. con arcos de precipitación. Y esa técnica tiene una diferencia con la inmunodifusión radial y es que no te dice cuánto hay, o sea, no es Claro, cuantitativa. está bien. Bien, bueno, ahorita lo vemos. Acá esto sí se ve, ¿no? O sea que yo acabo de abrir esta diapo. Sí. Sí. Bien, no voy a dibujar esto porque cuando lo intenté me salió mal, pero lo que está ahí abajo, o sea, este dibujito acá, representa, bueno, la inmunodifusión radial. O sea, yo tengo la placa, o sea, que es una matriz semisólida de, bueno, acá dice, de agar, y en el centro tengo el antígeno. Sí. Y o sea, yo difundo, o sea, ese antígeno como que empieza a difundir, se va uniendo a los anticuerpos, y bueno, y hace la precipitación, digamos. Hay unas zonas que son, bueno, esto es de lo que... ¿Esto lo vieron? Sí. Sí. ¿Qué entendieron de esto? Como que no solamente dependía de que haya altas concentraciones de antígeno y anticuerpo para que estas técnicas sean eficaces, digamos, sino que además de estar en altas concentraciones, tenían que estar en concentraciones similares. Porque si tenemos Equivalentes. poco no es suficiente para que Forman los suceda, digamos, complejos. la interacción secundaria, y si son muchos, eh, por ejemplo, si tenemos un exceso de, en este caso, exceso de antígeno, en el caso que está más a la derecha, cada anticuerpo se une individualmente y no se unen el mismo antígeno a más de un anticuerpo, ni entre sí, como para que se pueda visualizar sin ningún otro medio, o sea, con el ojo, nada más. Entonces también eso también sucede en este aro de la inmunodifusión radial. Bien, en cuanto a la sensibilidad, ¿qué saben? Porque a veces, bueno, yo recuerdo que capaz no sé, vieron que los choice, a veces entre las respuestas que uno no sabe si son correctas o incorrectas, tiran, no sé, recuerdo haber leído, tal técnica es muy sensible. Y capaz yo no sabía si era muy sensible o si era poco sensible, no sabía si descartar esa opción o qué, entonces también está bueno saber la sensibilidad de cada técnica. Las de aglutinación son más sensibles que las de precipitación y las primarias son más sensibles que todas las secundarias. Perfecto. En este caso, o sea, como por lo que dijimos recién de la cantidad de anticuerpo y de antígeno que yo pueda tener, o sea, en principio tiene que ser una cantidad importante, por algo no puedo hacer, como decíamos antes, precipitación con IgE. Eso ya me habla de que o sea, si bien la IgE está en muy bajas concentraciones, igual me habla de que no es muy sensible la prueba, y que además tiene que estar en concentraciones similares, porque si no, capaz que no veo o sea, no precipita, o no precipita porque hay mucho antígeno. Bien. Y de la inmunoelectroforesis, ¿qué entendieron? Ay, perdón, yo quería aclarar una cosa, que vieron que, Julia, nada más arriba en la diapositiva, no, donde estabas recién, de la inmunodifusión radial, esa. ¿Vieron que en el centro está el antígeno? O sea, ¿ese antígeno es la que ya se encuentra en la placa o es la muestra que yo pongo? Chan, chan. O sea, en la placa lo que está son los anticuerpos que van a reconocer a un antígeno específico. O sea, ya sea anticuerpos para IgM, para IgG, para un componente del complemento. Entonces, ese antígeno, por más que ahí se vea como un punto, podría llegar a ser una inmunoglobulina, ¿no? ¿Entienden? ¿Todos entendieron?
Sí, sí. O sea, como que el antígeno, ahí se ve como un punto, como un círculo rojo, pero podría ser una inmunoglobulina, si en caso de que sea IgM lo que yo busque en la muestra. Y son anticuerpos para IgM. Sí, nada, quería aclarar eso, porque yo, bueno, al menos yo antes me confundía. Sí. Digo, ¿Qué otras cosas aparte había- de inmunoglobulinas pueden ser los antígenos? ya lo dijimos igual. ¿Sí? Ay, perdón. No, pero para que lo vuelvan a decir, está bien. Bueno, además de inmunoglobulinas, ¿qué son? ¿Qué pueden ser? Componentes del complemento. Bien, perfecto. O la transferrina también puede ser. Muy bien. Ahora sí, inmunoelectroforesis. Ay, a mí me encanta esta. O sea, son arcos. Está buenísimo. ¿La entendieron? ¿Qué entendieron de esta técnica? Yo entendí como que vos ponías en un gel muestras de antígenos de tu paciente y otro control como para compararlos y se iban distribuyendo por peso. Y entonces después interaccionaban con anticuerpos específicos y se iban uniendo o no dependiendo de si estaban los antígenos o no. Perfecto, Bien. o sea, cuando el anticuerpo se une, es que se forman esos arcos. Claro, sí, sí. Entonces, el ejemplo que se da siempre es algo que vamos a ver en una clase que es de las inmunodeficiencias primarias, que podría haber, por ejemplo, si me falta una parte re grande, o si veo un arco menos, o gran parte que está ausente en el suelo de mi paciente, yo podría estar pensando que le faltan todas esas... Se tiró en mi cama y me tapó todos los libros, así que si quiero después revisar algo no puedo. Gorda, qué gorda que estás. ¡Ah! Ay, Dios, no entiendo nada y yo quiero admitir las personas. Convertir la grabación de la reunión. Sí, eso es lo que me aparece siempre que terminan las cosas, porque cuando grabo, no sé, como que tarda un montón en hacer eso. No, ahora no puedo abrir el Zoom para admitir a la gente que está entrando, ¿ves? No, como que no me deja. ¿Porque lo estás convirtiendo o porque nunca te dejas? Eso pasa siempre, pero ahora no sé, no puedo. A ver. A ver. ¿Sabes de dónde es el paisaje? Pará, ¿qué dijiste? Yo saqué la foto. El paisaje que tenés. ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde? Es donde vivía mi papá. No, Es alta foto. es en Florida. No, igual es tipo un lago artificial nomás, pero lo que hace la parte linda No, es el cielo es la reflejado. nube, sí. Claro, el reflejo Eso en es lo el más. agua. Está muy bueno. Bueno, lindo. creo que, no sé si hay alguien que esté en espera que yo no puedo ver, porque acá, no sé, no me aparecen. Así que, ¿quiénes faltan? Ay, mi mamá me acaba de Milena, estar gritando. Susana. Ay, no quiero que se queden afuera porque yo no sé qué te pasa esto. A ver, les voy a escribir. Acá está, ahí me aparece.
Ella quiere comer. La gorda. Opa. Bueno, chao. Bien, ahí está. Ahora sí, me parece todo. ¿Anda? ¿Qué hace Jessy? Bueno, Bajate. estamos hablando de la inmunoelectroforesis. Sí. Dani, bajate porque si no te vas a hacer pis. Es que Entonces, si le hablo buena, no me hace caso. ¿qué? ¿En tu cama se hace pis? No, la otra vez se hizo, no, nunca se hizo, nunca. Se porta súper bien, es súper inteligente, pero la otra vez se quedó encerrada en el cuarto y se subió a la cama y hizo pis en la cama de mi hermana. Qué asco. Entonces ahora Es como una ya no venganza la dejo por subirse alguna cosa. cuando no está conmigo. Anda a pedirle a mami que te dé comida por tu día. ¿No? Bueno, entonces, en la inmunoelectroforesis, ay Dios, en la inmunoelectroforesis, la diferencia, digamos, sería que yo hago correr a esas proteínas del suero en una electroforesis y después le mando los anticuerpos contra esas proteínas y veo los arcos. Esos arcos de precipitación, bueno, obviamente me están hablando de que está la presencia de esa proteína ahí. ¿Sí? Sí. Acá vemos, por ejemplo, en esto que está acá, no sé, me muestra que este arco es de IgA, este es de IgG, puedo ver IgM, acá capa, lambda, o sea, los antígenos pueden ser incluso también anticuerpos. Y después acá me muestra cómo es la curva. ¿Ves? Acá dice Remember Bio, que a mí me parecía que lo habíamos visto en otro lado. Cuando yo cursé Bioki nos hicieron hacer, de verdad, una curva de calibración, o sea, todo en una hoja de esas milimetradas. Ah, sí, en el práctico del laboratorio, sí, Sí. me acuerdo. Fue horrible, o sea, a mí Sí. como que si elegías separar Estuvo estas bueno. cosas por algo que no entraba, después te querías morir, o sea, yo no la pasé bien. O sea, yo no soy prolija igual, así que claramente no la pasé bien. Pero bueno, está bueno saber cómo se hace. Y ahora llegamos a las de aglutinación. Entonces es importante, o sea, que recuerden que la principal diferencia, bueno, en realidad muchas diferencias, pero entre la inmunoradiación y la inmunoelectroforesis es que la inmunoelectroforesis es cualitativa y la otra es, la inmunodifusión radial es la cuantitativa, o sea, nada, eso es importante. Sí. Igualmente, o sea, es casi una pregunta, diría, pero no son, ponele, por la curva de calibración vos podés ver la cantidad también en la inmunodifusión radial o no. ¿Cómo así? No entendí la pregunta. O sea, podría ser cuantitativa también y en la inmunoelectroforesis también es también es cualitativa porque vos ves los arcos o no. Por ejemplo, el arco de IgM. Justamente, claro, pero vos estás diciendo como que son también, pero es lo mismo, tipo la IDR es cuantitativa por la curva de calibración y por medir la... O sea, vos dijiste también, pero no sé si quisiste decir que la IDR también puede ser cualitativa. Claro. O sea... Sí. Claro, puede. pero porque vos ponés... Ah, porque vas a anticuerpos O sea, puede específicos. ser cualitativa. Y sí, lo es. De hecho, lo O es. sea, cualitativa Porque... y cuantitativa. Claro, las dos. Porque colocas anticuerpos específicos contra algo que estás en la muestra. Entonces, lo que te difunda es específico. O sea, también es cualitativo. Entonces he entendido que es cuantitativa, pero sí buscas tipo anticuerpos específicos en el sentido de IgG, IgM, pero no puedes buscar IgM específica para tal antígeno. Ah, no. Pero si vos colocás en la placa de agar anticuerpos específicos para cierta inmunoglobulina, y o sea, el antígeno que difunde es esa inmunoglobulina,
específica, digamos, Sí, claro, o sea, sí, pero por complemento. eso buscas IgM total Ah, o claro, un tipo sí, de pero complemento, pero no puedes buscar IgM específico Ah, a, no, por no, no. ejemplo, No claro, sí, sí. porque, claro, reconoce el fragmento toxoplasmosis. FC. Son todas iguales. O sea, yo digo capaz cualitativa en cuanto a es IgA y no IgM, es IgG. No, Encima, en ese bueno, acá sentido puse sí. IgE, nada que ver. Recién No. veo. Uy, eso. Uy, ¿Por qué dije no? ¿Se acuerdan? y eso ¿Y es que lo Manuel, se hablamos, acuerda? capaz por eso mismo. Y Manuel ¿Y se Manuel, acuerda, tipo, sabes por y no lo qué? tuteaba. ¿Y Manuel, estás ahí? ¿Será que tiene micrófono? Capaz no tiene micrófono. A ver. Ahí tiene, ahí tiene. ¿Me escuchas? Bueno, me escuchas seguro, ¿no? Ah, bueno. Te quería preguntar eso, si habías entendido y si me puedes explicar por qué la IG no se puede calcular con esta técnica. Pero parece que no le sirve el micrófono. Bueno, en fin. ¿Quién me puede decir por qué? Está en bajas concentraciones. Bien, Bien. perfecto. Por eso. Bueno, ahora con las Sigamos. de aglutinación. ¿Qué me pueden decir de estas? ¿Alguna que me cuente lo que vieron? Mm, Que se usaban para... Ahí llegó un mensaje. Ahí está. No me andaba el audio directamente y recién me doy cuenta. Ahí está. Ahí está, dijo que lo de las concentraciones. Perfecto, está bien. Bueno, bien, ¿qué Perfecto. estaban Bueno, diciendo de las de la aglutinación. aglutinación? De las pruebas de aglutinación. Que se usaba, por ejemplo, para determinar grupo y factor Perfecto. de sangre, que siempre la partícula que aglutinaba eran los glóbulos rojos, digamos, se llamaba hemaglutinación. Perfecto. Em, En este caso sería el directo, porque también está la aglutinación indirecta. Ujú. Bien, perfecto. ¿Cuál ¿Por qué era se la? O llama sea, el- directo? Voy a preguntar por qué se llama directo. porque Porque, usabas los antígenos de los glóbulos rojos. claro, Bien, o sea, se emplea un antígeno particulado, o sea, por sí solo puede aglutinar. En cambio, en la indirecta hay que hacer un paso más, que es la incubación con una partícula inerte, ¿sí? Que claro. bien puede ser un glóbulo rojo o puede ser una partícula de látex. Esa es la diferencia. Que uno aglutina directo y el otro no. Entonces, en la directa, ¿qué ejemplos de directa hay? Bueno, ahí está en la diapositiva, que es el test de Combs. ¿Qué otros ejemplos? Mm, Para esto sí está bueno el apunte ese, como que te ponen un cuadrito, o sea, obviamente no tienen que saberse todo lo que dice en el cuadrito, pero está bueno saber que, o sea, un montón de cosas pueden ser esa partícula aglutinante y también te dice para qué es útil eh, la prueba, por ejemplo, incluso para Chagas, la partícula aglutinante puede ser el mismo parásito. Entonces, obviamente, me sirve de diagnóstico. Y bueno, es como que está bueno porque es de fácil
O sea, es muy fácil, no es como que ves si aglutina o no aglutina y como que no te da mucho lugar a duda. Entonces es como de Creo fácil uso. que en el seminario vieron el ejemplo para determinar el grupo sanguíneo, ¿sí? Sí. ¿Puede ser? Sí, yo no Ujú. quería hablar, o sea, no empecé a explicar eso porque estaría bueno que alguno lo explique, o sea, creo que también lo ves en sangre, fisio, cosas así, entonces se sienten Sí. cómodos Sí, con el tema para hablar. En el ¿Algunos se seminario animan? lo habló con eso porque presentaba como casos clínicos y decía como que uno llegaba a la guardia y como que había que transfundirle y era como una forma fácil de ver grupo y factor. Eh, sí, exacto. Siempre que se va a transfundir sangre, se hace la prueba esta. ¿En qué se para, basa? ¿Cómo sería? Por ejemplo, una persona que sea A positiva. Eh, Vos sos A, B y el factor RH dependiendo de glucoproteínas de la membrana del glóbulo rojo. Entonces, para hacer la prueba, vas a tener que poner 3 gotitas de sangre, una para determinar el factor, si tiene la glucoproteína A, otra la B y otra la D. Y bueno, si aglutina quiere decir que estaba presente. Perfecto. Por ejemplo, si es A positivo, que es el que habías dicho, debería aglutinar la gota a la que le pusiste el anticuerpo anti-A entidad. y la gota que le pusiste el anticuerpo anti-D. Eh, en Ahí realidad sería AB. claro, Anticuerpo. en realidad debería aglutinar, por ejemplo, si la persona es A, ¿sí? Debería aglutinar la de B, porque tiene los anticuerpos contra Claro, B, anti-B. Claro, sí. anti-B, perfecto. No puede, digamos, porque si no, ¿se entiende, no? Y lo mismo de factor RH. Factor RH, si se acuerdan, creo que de fisio, eh, Es contra si es positiva glucoproteína es por D. la presencia, exacto, del antígeno D. Entonces, si aglutina, la persona que Es negativo. es negativo, Exacto. claro. Es negativo y está sensibilizado, porque Claro. O sea, vos puede no estarlo. sí, vos en una plaquita lo que pones es una gotita de antígeno A, de B, de D, y a veces también se hace 4, o sea, se hace otra más donde hay A y B. Y después cuando pones las gotitas de sangre en cada una de las plaquitas esas, si aglutina significa que la persona tiene anticuerpos contra eso, es decir, que no, o sea, no es de ese grupo, porque si no, no generaría anticuerpos, a no ser que tenga alguna enfermedad autoinmune. Claro, se aglutinan los dos, se aglutina el de A y se aglutina el de B, que es la persona que sangre Pero, cero. Cero. Perfecto. Y si no aglutina ninguna, es AB. Exacto, por eso el AB Exacto. es el receptor universal en realidad el AB positivo y el negativo, el dador universal es el cero. Claro. Bien. Y esos anticuerpos que uno tiene formados, ¿cómo se llamaban? Naturales. Ay, gracias. Sí, muy bien. ¿Quiénes los producían principalmente? Todo para mí esto, ¿no, verdad? Ah, perdón, me trajeron conmigo. Los linfocitos de... O sea, ¿cuáles vimos que tenían como característica producir producir anticuerpos. esos anticuerpos? Porque nosotros vimos que los anticuerpos, por ejemplo, los linfocitos B2, necesitaban reconocer al antígeno para activarse y formar anticuerpos, pero en este caso la persona, si nunca estuvo expuesta a una sangre que no fue tipo de su mismo grupo y factor, ¿por qué produciría anticuerpos contra ese antígeno? Aunque nunca estuvo en contacto con el antígeno. Hice mal la pregunta, ¿no? No, creo que, o sea, lo que dice Jessie es, nosotros hacemos esta prueba y vemos si esa persona está, o sea, tiene anticuerpos, o sea, si yo soy A positivo, o por ejemplo, soy A negativo, tengo anticuerpos contra el factor RH y tengo anticuerpos contra
B. ¿Por qué tengo esos anticuerpos si yo nunca me expuse? O sea, ustedes saben que los anticuerpos se empiezan a producir cuando yo me expongo al antígeno, entonces toda la respuesta B que vimos en la clase de linfocitos B, se producen anticuerpos. Pero acá hablamos de que tenemos anticuerpos que nos permiten hacer esta prueba y que aglutine sin que nosotros nos hayamos expuesto a esos antígenos. Porque no es nuestra sangre. Entonces, pregunta Jessy, ¿cómo es posible? O sea, ¿quiénes hacen esos anticuerpos, que se llaman anticuerpos naturales? Porque vos hasta los 2 años haces anticuerpos naturales por el linfocito B1. Bien, es al revés igual. O sea, es verdad, los B1 hacen los anticuerpos naturales. Como no están maduros hasta los los 2 años. 2 años, es que podés recibir trasplantes, o sea, los niños pueden recibir trasplantes, aunque ese órgano sea incompatible. ¿Se entiende? Claro, sería desde los 2 años. Bien. Claro. Está Pero bien. una vez que empiezan a madurar los linfocitos B1 y se empiezan a fabricar los anticuerpos naturales, que es a partir de 1 año y medio a 2 años, es cuando uno fabrica esos anticuerpos naturales y ya no puede recibir, digamos, cosas de otra persona que tenga diferentes grupos, factores. ¿Se entendió? Sí. Sí, bueno. ¿Hay duda de la determinación del grupo sanguíneo? No. Bueno. Bien, ¿hablaron de título? Entonces, Sí. ¿Y qué entendieron? Em, mm, Lo que yo entendí era que vos tenías distintos en recipientes. realidad como que Perdón, dale. ¿Qué pasó? ¿Se habló? O sea, como que se cortó algo. Estabas hablando, Vicky, y me parece Sí. que Bueno, nada, que yo había entendido que vos tenías distintos recipientes con una cantidad constante de antígeno y le ibas agregando suero del paciente en dilución creciente o concentración decreciente. Y entonces ibas viendo cuando se formaban los complejos inmunes y cuando no. O sea, cuando aglutinaba y cuando no. Y lo que sería el título era 1 sobre la dilución máxima en la que yo veía aglutinación. perfecto. claro, O sea, es o como sea, claro, que ese título es como según lo que dijo Vicky, es como la máxima dilución del suero en la cual yo veo aglutinación visible, ¿sí? Ujú. Eso es. Se puede pensar con la fórmula o bueno, o con el concepto, como quieran. ¿Y saben para qué se usa esto? O sea, en la práctica, digamos. Claro. ¿Para qué se hace normalmente a los pacientes? ¿Por qué se querría ver cuál es la máxima dilución del suero que produce aglutinación visible? Porque de Les doy cierta forma, ahí está. perdón, en cierta forma te marca cuánto antígeno tenés, porque cuanto más tengas que diluirlo para que deje de aglutinar, más antígeno tenías presente. Y entonces también podías compararlo con una muestra de otro paciente o del mismo, pero después. Perfecto, eso es lo importante. ¿Por qué y decís eso de que dijo podés que era compararlo con el mismo, pero semi-cuantitativo. después? ¿Qué decías, Cami?
Que eso es lo que él decía que era como semi-cuantitativo, que no te da un número exacto, pero que te permite compararlo tanto con otro paciente como el mismo paciente en distintos momentos. Bien. Perfecto. Y entonces, que por ejemplo, yo veo que, o sea, ¿qué ejemplo me podrían dar en el cual comparo el suero del mismo paciente en un momento y después en otro? Que se tuvo que haber, o sea, en el intervalo que hubo entre la primera y la segunda muestra, se expuso nuevamente al antígeno y aumentó la cantidad de anticuerpos. O no, o sea, depende de cómo Perfecto. hayan dado en realidad. O sea, si veo que sigue igual o peor, me hablaría de que hubo una reexposición, Exacto. y si no, también lo puedo usar de control para ver la disminución. Y esto se usa mucho, ¿saben para qué patología? Eh, Para la sífilis, por ejemplo. Bien, sí, para sífilis. Eso del aumento del título, ¿vieron que es la cero conversión? sí, eso. Eso, Lo Yo pregunté tenía, pero mal. ¿cuántas veces? yo tenía una pregunta de eso En 2 porque, diluciones. Bien. claro, en el seminario decían 2, pero en el teórico dicen 4. No, está bien. Es que el tema es que el título, ¿sí? Aumenta 4 veces. Eso representa 2 diluciones más, ¿sí? Ah, está bien, perfecto. Así es el tema. Bien. En un periodo de 3 a 4 semanas, Sí. todo esto es cero conversión. Entonces, ¿qué era cero conversión? Cuando el Si alguien título lo vio. aumenta 2 diluciones en un mes, más o menos. En realidad es el aumento del título. Mejor decirlo como Claro. es el aumento del título de anticuerpos 4 veces. Ok. Que eso representa, pues, lo que dijiste bien, que son 2 diluciones. Y también dijo Entonces, que se podía decir cero conversión cuando un paciente pasa de ser negativo en serología para algún anticuerpo a positivo en la próxima. sí, Sí, pero eso también. significa que hubo un aumento en la concentración de Claro, anticuerpos, o sea, la cantidad de claro. anticuerpos contra ese antígeno. Ujú. También se puede ver, por ejemplo, cuando, o sea, una medida que, por ejemplo, está cursando alguna infección, al principio va a tener una menor cantidad y después va a tener una mayor cantidad también Claro. de anticuerpos. Bien, y para, a ver, ¿a quién le puedo preguntar? Milena está, ¿no? Sí. Estoy. Igual tiene el micrófono. Ahí está. No, ahí está. ¿Por qué acá en la última vemos que no aglutina? Tengo mucha, digamos que tengo mucha, en menor cantidad de dilución no va a aglutinar. ¿Qué es lo que tengo mucho que no aglutina? Mm, ¿Anticuerpos? Bien, por En lo que realidad, habíamos visto antes. sí. Si diluye más el suero, Más o menos. vas a tener más que. Bueno, ya lo dijeron. Anticuerpos. Claro, sí. O sea, en realidad es justamente una dilución. O sea, al principio, o sea, no quiero explicar yo, o sea, capaz alguien, o sea, alguien que no sea ni yo, ni Camilo, ni Jessy lo explica más claro corrigiendo. Perdón, no entendí qué es lo que quieren que expliquemos. Por qué no aglutina al principio y al final? Em,
tienen que Por eso, pensar en un por el cuadro. cuadrito No sé ese si que habíamos vieron. visto de la curva, Bien. Sí. Sí. que en ¿Qué uno hay pasaba más, al principio? Ujú. hay más antígeno, Al o principio. sí. No, dije en uno, no dije en cuál. Hay más anticuerpo o más antígeno, y eso hace que las proporciones no estén iguales, digamos. Bien, o sea, Bien. al comienzo agregas el suero, ¿sí? No tiene ninguna dilución o pocas diluciones. Eso quiere decir que hay exceso de anticuerpos, ¿sí? Por eso no se forma la red y no se ve la aglutinación. Lo contrario Eso al se llama final, efecto persona. exacto, ese es el efecto persona. Ese es el concepto. Y al final, como tienes muy diluido el suero, ¿qué es lo que está en exceso? Ya no es el Los an- anticuerpo. Exacto, entonces es el antígeno. Ahí me O equivoqué sea, yo antes. lo que yo diluyo es el suero del paciente con el anticuerpo que nosotros queremos medir. Y al final está tan diluido que no se produce la reacción de aglutinación. Claro, porque tiene Porque mucho antígeno. como dice Imanol acá puso por escrito que las concentraciones tienen que ser similares. Exacto, o sea, para que se produzca la aglutinación tiene que haber más o menos una concentración similar entre anticuerpos y antígenos, para que se forme esa red que nosotros decíamos, porque si no, no se va a formar y no se va a poder ver. ¿Sí? O Sí, sea, muy se bien. entiende que cuando yo voy diluyendo ese suero, estoy haciendo que cada vez haya menos cantidad de anticuerpos, no porque la persona tenga menos anticuerpos, sino porque, Están menos concentrados. o sea, por ejemplo, yo acá le No es pongo el suero del concentración. paciente, ¿no? Ay, otra vez se va a terminar. Bueno, igual ya terminamos, o sea, no sé cuántas cosas nos faltan. Pero Ah, es lo último. acá me aglutina. Yo diluyo el suero del paciente para ver si la concentración es tanta que cuando lo diluyo igual sigue aglutinando. Entonces, veo que sigue aglutinando, tiene mucho. Lo vuelvo a diluir a ver si sigue aglutinando, sigue aglutinando. Lo vuelvo a diluir y veo que sigue aglutinando. O sea, tenía una concentración tan grande como para que yo, después de que lo diluí 4 veces, sigue aglutinando. Después, hasta que hago eso, y cuando me fijo, no aglutina, porque ahí ya veo que después de las 1500 diluciones que hice, ya el anticuerpo no está en concentración suficiente para producirse la aglutinación, y es justo la prueba anterior a esa última dilución la que yo tomo en cuenta para hablar del título. En este caso el título sería 32. ¿Se entendió? Sí. Bien, ¿qué nos falta? ¿Cómo se llama esa? Bueno, en el gráfico, la zona donde aglutina se llama zona de equivalencia, ¿sí? Por si lo llegan a ver. Ah, otra cosa que sí es importante. Hablaron, no sé si o sea, en mi caso, en mi clase lo habían hablado, no sé si hablaron del 2-mercaptoetanol en el seminario. Sí. O sea, no en el apunte, sino si lo hablaron en el seminario. Capaz no lo hablaron y bueno, no importa. Sí, lo habló. ¿Qué es? ¿Se pueden contar? 2-mercaptoetanol. Como que cuando vos haces el título no podés determinar en primera instancia si estás viendo IgG o IgM y el 2-mercaptoetanoles. Bien, sí. Lo que hace es que cuando como que lo pones ahí en lo que estás midiendo, y pasa de IgM, lo convierte de pentamérico a monomérico, y el monomérico no tiene capacidad de aglutinar, entonces cuando volvés a medir después de haber usado el 2-mercaptoetanol, vas a estar viendo IgG. Bien, perfecto. perfecto. Entonces, Tal cual. ¿eso de qué me sirve? O sea, si yo quiero distinguir entre IgM y IgG. Para saber en qué fase de la infección está. O sea, Perfecto. si tenés muy alta IgG será una fase más tardía y la IgM una fase más temprana.
Perfecto. Muy Bien. bien, muy bien. Así es. O sea que te ayuda a diferenciar, te puede ayudar a diferenciar una infección aguda de una infección crónica. En la crónica, bueno, eso también lo hablaba, me parece, en el seminario, que en la crónica vas a encontrar mucha cantidad de qué anticuerpo y cuál no vas a encontrar. ¿Saben? Sí que saben. Capaz no entendieron la pregunta. ¿Entendieron la pregunta o la vuelvo a formular? O sea, en la crónica tendrías mucha IgG. Bien, perfecto. Y en la aguda, IgM. IgM. ¿Vas a tener IgG en la ¿Por qué aguda era? o no? Uy, perdón. Sí, pero menos. Claro. Desde el Bien. comienzo, al mismo tiempo Desde que el se producen las comienzo, IgM. ¿Por qué es que primero aparece la IgM y después la IgG? Lo vimos en la clase de linfocitos B. ¿Se acuerdan? La IgM era el receptor de membrana, ¿o no? en Sí, vez pero de, había una sí, razón. bien, pero hay ¿Quiénes claro. son las células que fabrican las inmunoglobulinas, los anticuerpos? O sea, es el linfocito B diferenciado en plasmocitos, ¿no? Claro. ¿Y se acuerdan que nosotros cuando vimos linfocitos B, la inmunidad mediada por linfocitos B, vimos que había unos plasmocitos que se llamaban plasmocitos de vida media corta, que se quedaban en la médula del ganglio y que no hacían centro germinal? Entonces esas son las que, y esas como no hacían centro germinal y no hacían switch isotípico, se quedaban fabricando inmunoglobulinas de tipo M, porque no hacen un cambio del isotipo, no hacen un centro germinal, entonces no hacen switch isotípico, no se cambian la fracción constante para hacer IgG. Entonces esas son las primeras que están ahí saliendo, IgM, IgM, IgM. Pero después, cuando vos haces el centro germinal, se forman las IgG, y esas son las que, o sea, se forman los plasmocitos que hacen IgG. Entonces esas son las que quedan después, sí, ya por eso. ¿Entendieron? ¿Se acuerdan Sí. ahora? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, ¿tiene alguna duda de alguna, aunque sea, no sé, técnicas de las de interacción primaria o cualquiera de las que hablamos hasta ahora o cosas, alguna otra cosa? Después habló un poco de técnicas funcionales o, bueno, Sí. el apunte estaba todo lo de los trasplantes y eso no es tan importante. ¿Vieron que lo del cross-match contra panel y eso? Crossmatch no lo habló, pero habló No, creo que sobre... hagan lo del estallido respiratorio Sí. y lo de la actividad microvicida. Sí, esas dos. Perdón. Bien, lo del cross-match, bueno, no lo habló, igual eso se ve en trasplantes. En Y trasplantes. lo Ahí se lo explicamos bien. del NitroBlue, de eso eso hablaban, ¿no? Sí, ¿Y qué vieron de eso? O sea, igual es una cosa súper sencilla, o sea, son 2 palabras que me pueden decir. Sería para evaluar la funcionalidad de los fagocitos, porque ese compuesto NitroBlue es incoloro y se obtiene color si reacciona con especies reactivas de oxígeno que vendrían de la función de la NADPH oxidasa, que solo funciona si el neutrófilo está funcional. perfecto. Bien. ¿Y Muy bien. cómo se llama la enfermedad cuando la NADPH oxidasa, o sea, el estallido respiratorio no se da eficientemente? ¿De acuerdo? Granulosa crónica. Perfecto.
Eso lo vamos a ver en inmunodeficiencias, pero buenísimo que lo sepa ella. Ujú. O sea, si NTB da color, es que está bien todo. Y si no hay color, Todo mal. todo mal. Muy bien. Entonces aquí evaluamos la capacidad microbicida de las neutrófilas presentes. Y después, bueno, está ¿vieron lo de la evaluación de la actividad bactericida, que es lo de que se cultivaban en agar sangre bacterias, Staphylococcus aureus específicamente, ¿se acuerdan? Y ahí se añadía, bueno, la sangre del paciente y se veía la actividad de los fagocitos. Entonces, si disminuían el número de colonias de Staphylo aureus, quería decir que el individuo estaba sano, que la capacidad fagocítica de las células era buena. Y si por el contrario aumentaban esas colonias o no disminuían lo suficiente, daba algún indicio de inmunodeficiencia. Es Sí. eso, básicamente. Bárbaro. Perfecto. Se está por cortar esto. Sí. Pero igual, de verdad, si alguno tiene alguna duda, lo Sí, lo preguntan por el extendemos grupo. o nos preguntan. Ahí por el grupo, bueno. en un ratito les envío un parcialito. ¿Se acuerdan que Jorge, que cambiaron cosas en la cátedra y ahora hay que hacer un parcialito por semana para regularizar la 5 materia? preguntas. 5 No preguntas, importa así igual que cómo les vaya. O sea, no hace No falta que importa, sí. aprueben. No, no es. Solo que lo no es- hagan. Sí, eso no se evalúa, digamos. Pero se evalúa que lo hagan. Claro, Bueno. O sea, es es obligatorio obligatorio, digamos. hacerlo. Entonces se los paso en un ratito por el grupo de WhatsApp